todos. Dios les bendiga a los que estamos acá, los que están en Facebook, que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar compartiendo y poder aprender hoy. Hemos recibido de parte de nuestros pastores la palabra de este año. Para los que todavía no saben, se llama Tomando la Tierra Prometida. Esa es la palabra para este año, amén. Y sobre esa palabra que Dios nos ha dado, vamos a ir sumándole algunas cosas que Dios seguro que nos va a ir hablando ahora. Estamos preparándonos para la semana de santificación. ¿Sí? Prepararse no es comer más, porque muchos se preparan comiendo como bárbaros ahorita. Eso no le va a funcionar. Si usted hace eso, lo único que va a hacer en la semana de santificación es tener un hambre terrible. Es más, ahorita ya vaya disminuyéndole. ¿Sí, amén? Ya vaya disminuyéndole a la comida, váyale bajando a la comida. ¿Ya digirió la rosca? ¿Ya nadie se le antoja rosca? Qué bueno, ya se acabó todas las que había. Este año no comí rosca, fíjese, no había. Y bueno, vamos a ir disminuyendo un poquito, preparando al cuerpo. Los que ya tienen un poquito más de años en la iglesia, ya sabe que el ayuno es toda la semana. Usted lo puede hacer total, lo puede hacer natural o lo puede hacer parcial. Si no sabe, pregúntale a su líder, a su pastor, qué es cada uno de esos ayunos, y entra a Curso Josué, que ahí lo vamos a ver también. Y ya estamos preparándonos para la semana de santificación también, amén. Tenemos retiro de matrimonios en febrero. Cuesta 6,000 y cachito, casi 7,000 pesos para dos, es todo incluido. El hotel está precioso, pero más que el hotel, no le voy a promocionar el hotel, sino lo que recibimos en ese congreso. Si usted puede ir, yo lo animo a que vaya, a que invierta. No es un dinero gastado, no es un dinero perdido, es una inversión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Invierte en su matrimonio. No es que esté mal. Si está bien, pues puede estar mejor. Y si está mal, puede estar bien. Así que invierta. Si puede hacerlo, hágalo. Las fechas no las tengo claras ahora. Sé que es al final de febrero. Ahí está. 24, 25 y 26 en Acapulco. Incluye todo lo del hotel, todas las comidas, las plenarias, todo. Va a haber bodas en la playa al final, el sábado. Y eso es bien padre porque nos tenemos que ahorrar todo el banquete y los invitados y todo eso nos ahorramos. Y es muy bueno. Si usted no quiere que vaya la familia incómoda, pues cásese ahí. Y va a ser de mucha ayuda. Romanos capítulo 13, abra su Biblia por favor. Esto que le voy a compartir ahora es solamente la introducción de lo que vamos a ver en todo el año. O no sé si en todo el año, pero Dios ha puesto en el corazón de mi esposa y en el mío hablar de esto, porque es una parte tan importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entender un principio fundamental en nuestra vida, que es la autoridad. ¿Qué es la qué? Romanos 13, vamos a empezar con este fundamento. Hoy solamente voy a empezar a poner la pauta, el fundamento de todo lo que viene. Así que yo lo animo a que tome un cuaderno especial para esto. Tome un cuaderno de notas especial para esto, para ir escribiendo los versículos y las ideas que le pueden ir llegando ahora. Porque creo que vamos a ir descubriendo algo maravilloso y poderoso en nuestra vida, que el enemigo quiere a toda costa que esté escondido, y que es la autoridad de Dios. ¿Ya estamos en Romanos 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿El policía de la esquina lo puso Dios? Sí. ¿Los presidentes los pone Dios? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean
condenación para sí mismos. Porque los magistrados, escuche bien esto, por favor, escuche esta parte. Porque los magistrados no están para infundir temor. Los líderes, los pastores, esta predicación, que quede claro, no está ¿para qué? Para infundir temor. Cuando hablamos de autoridad, la gente dice, ay, ya tengo miedo. No, la Biblia claramente dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace, wow, ¿a quién? Entonces, si usted hace el bien, ¿va a tener temor de la autoridad? Cuando usted tiene un problema con la autoridad es cuando tiene miedo a la autoridad. ¿Otra vez? Cuando usted tiene un temor a la autoridad, cuando tiene miedo a la autoridad, es porque hay algo dentro de ti que está mal y que Dios quiere arreglar. ¿Cuántos lo creen? Otra vez repita por favor conmigo esta parte que es bien importante. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué tenemos que hacer? Sencillísimo. ¿Quién le tiene miedo a la autoridad? ¿Quién le tiene miedo a la autoridad? ¿Quién le hace el mal? Pero si usted está en lo correcto, si usted trae licencia de conducir, no importa que se ponga una patrulla atrás de usted. Es más, hasta lo saluda. Hola mi poli, ¿cómo está? Pero ¿qué pasa cuando usted no trae licencia de conducir? Y se para atrás de usted una patrulla y dice, vienen por mí. No. ¿El policía sabe que usted no trae licencia de conducir? No, pero usted tiene, wow, usted tiene miedo porque usted está haciendo algo en contra de la autoridad. ¿Está claro? Entonces, los que somos autoridad aquí, en esta casa, en esta iglesia, no es para infundir temor al que hace lo bueno. ¿Estamos claros? Haz lo bueno. Nos insta acá. Y tendrás alabanza de ella. ¿De qué ella? De la autoridad. Haz lo bueno. Dígale a quien tienes al lado. Te hablan. Porque es servidor de Dios para tu bien. Servimos al Señor ¿para qué? Para el bien de la gente. Me encantó una hermana que me dijo, no se congrega aquí, pero me dijo, estoy yendo a la iglesia y me da, bueno, me lo dijo mi hermana. Mi hermana en la carne. Me dijo, estoy yendo a la iglesia, hermano, en España. Y me dijo, y me da tanta fuerza ir a la iglesia para aguantar mi semana. ¿Cuántos son obedientes a la autoridad? Muy bien. Cámbiese de lugar con la persona con la que vino ahorita. Tiene un minuto para hacerlo. Un minuto. Cámbiese de lugar. Dicen ustedes, por fin. Lo acabo de librar del lazo del cazador. No, no es cierto. No quiero hoy que esté sentado con la persona con la que le acompañó, su tío, su primo, su papá, su hermano, su hermana. No, hoy se va a sentar con una persona completamente diferente. Pero hay algunos que les cuesta. Hay algunos que nada más hicieron esto. Usted dijo cámbiese de lugar. Bueno, ahora va la otra. No se siente con alguien que conozca. O sea, de familia. Porque yo sé que aquí todos nos conocemos. Dicen, no, pues solo que me vaya de la iglesia. No se siente con alguien que sea su familiar, que sea su pariente. Vamos, no se siente con alguien que le caiga bien. ¿Ya le quedó claro? No, no es cierto.
¿Cuántos fueron obedientes? En esto hay un principio maravilloso. Algunos dicen, ¿y así nos va a dejar? Sí. A ver si el próximo domingo me agarra la onda y se sienta ya con alguien que no conozca, para que cuando se cambie de lugar, se cambie de lugar con la persona que usted se quiere sentar. Aunque algunos solteros al final me tienen que agradecer, les acabo de hacer un favor. Es posible que la persona que esté al lado tuyo, esa es otra predicación. Vamos a seguir con lo que estamos. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Felicito a los que se levantaron y se pusieron de pie. En Facebook, usted, señora, sí, póngase, cámbiese. Pero si haces lo malo, seguimos leyendo ahí. Pero si haces lo malo, ¿qué va a pasar? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace. Se castiga al que hace lo malo. No se castiga al que hace lo bueno. Bueno, en México quién sabe, pero la ley, la autoridad, no castiga al que hace el bien. ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien, vamos a otra cita bíblica, porque necesito que vayamos a varias para que vayamos entendiendo la importancia de lo que es autoridad. Y no lo estoy diciendo porque yo sea el pastor, no lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo, y repito y subrayo esto, porque la autoridad no está para infundir temor. Que le quede claro ese pasaje. Al que hace el bien. Qué bueno que lo subrayamos, Gera. Al que hace el bien. Hace tiempo me decían que el pastor era como un ladrillo cubierto de terciopelo. Hay gente que se enfrenta con el terciopelo, pero hay gente que se enfrenta con el ladrillo. Los pastores somos eso. Los líderes somos eso. Pero yo quiero que quede bien claro en esto. No estamos para infundir temor al que hace el bien. Ay, ahí viene el pastor. ¿Por qué? Ay, el pastor me llamó a la oficina. Es para darte un cheque. ¿Pero por qué, pastor, me llama a la oficina? Pastor, ¿yo qué hice mal? Nada, mi hermano. Le tengo su regalo de Reyes. ¿Ya ve cómo calmó la cosa? Pero su conciencia pecaminosa le está diciendo que algo ya le dijeron al pastor. Ay, los nuevos, perdónenme los nuevos. Si algo digo, nadie me vino a contar su historia. No tengo tan buena memoria como para saber la vida de todos aquí. No soy tan capaz para hacer una cosa así. Simplemente creo que Dios le está hablando. Pero cuando uno está haciendo lo malo, es como tener un policía atrás y usted sin licencia. Ay, ya viene por mí. Ay, mi vida, ni te muevas, ni respires, hay una patrulla. Usted desvía su camino. ¿Por qué? Para despistar al policía. Y el policía ni en cuenta. Lo terrible es cuando el policía le dice, oríllese a la orilla. Usted dice, ya valió gorro todo. ¿Por qué? Porque no traigo licencia. ¿Sí me estoy explicando? Pero usted trae su licencia, trae los papeles en orden, el carro que trae no es robado. ¿Cuál es el problema? Dice, el problema es que vivimos en México. Bueno, sí, ese es un problema, pero no hay ningún problema, porque usted está en lo correcto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Podemos abrir nuestra Biblia, por favor, en Hebreos. Esta parte es increíble. Lo que viene adelante es increíble. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Oh, por favor, ojalá podamos memorizar esta porción de la escritura en Hebreos capítulo 1, porque es una parte importantísima respecto a la autoridad de Dios. ¿Está listo? Vamos a leer desde el versículo, déjeme que le digo, aguántame tantito, el 3. ¿Está listo? El cual, por favor, quiero que lo leamos con calmita, porque quiero que lo vaya recibiendo ahora. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra vez,
quien sustenta, para que vaya entendiendo la autoridad de Dios. Es algo que necesitamos tiempo para que venga a nuestro corazón y a nuestra mente esto. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero la parte central de esto que quiero llamar su atención es: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, para que tú y yo nos volteemos en contra de la autoridad. Si Él logra hacer eso, si Él logra poner eso, es como una familia con los jóvenes. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes? Están en contra de los padres. Y esa es una manera en la que Satanás los destruye así. Satanás los manipula de una manera increíble. Una vez que logra poner al hijo en contra del padre. Quiero decir esto ahora, porque tal vez a las 8 terminé con esto, pero lo quiero decir hoy. No mires a la persona, mira a la autoridad. No mires a la persona, mira a la autoridad. Una tercera: no mires a la persona, mira a la autoridad. Pero siempre miramos a la persona. ¿Por qué no me sujeto a mi padre? Es que mi padre usted debería de conocerlo. Es esto y 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 esto. Estoy mirando a la persona en lugar de mirar a la autoridad de papá. ¿Me estoy explicando? Siempre el enemigo, ¿qué hace? Hace que mires a quién. ¿Qué hizo Samuel con Elí? Elí era un buen pastor para Samuel. ¿Y Samuel lo respetó? ¿Samuel lo honró? ¿O Samuel dijo: primero, antes de venir a decirme algo a mí, arregla a tus hijos? ¿Eso le dijo Samuel? No. Samuel aceptaba la autoridad de Elí, porque él no estaba viendo al hombre, estaba viendo la autoridad. Y Satanás siempre quiere que tú veas primero al hombre. No, si el hombre me da buen testimonio, entonces yo me puedo someter a papá. Si mis padres son buenos, entonces me someto a él. Pero pastor, usted no conoce a mis padres. No quiero conocerlos, no necesito conocerlos. Es tu padre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con bendición. ¿Quieres vivir años de vida? Honra a tu padre y a tu madre. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Cuál es el problema de nuestro país? ¿Cuál es el problema de la corrupción? La autoridad. Si puedo pasarme el alto sin que nadie me diga nada, me lo paso. Ya está, este es bravo, este maneja bien, uy, qué gallo. Y aplaudimos esa clase de cosas. Aplaudimos al que transgrede la autoridad. Y usted piensa que está teniendo una vida exitosa, cuando lo único que está haciendo es acarreando maldición sobre su vida. Y usted no se da cuenta, es un ciego que no puede ver esto. Si un hijo está maldiciendo a su padre y no le está obedeciendo, el padre va a seguir siendo su autoridad, pase lo que pase. Pero quien va a acarrear esa maldición y quien va a vivir con un peso y un lastre detrás de él, va a ser ese joven que nunca va a entender lo que es una autoridad en su vida. ¿Estamos aquí o no? El mejor ejemplo que tengo para esto es mi esposa. Su padre era un hombre alcohólico y en paz descanse. Y mi suegro era a todo dar, en su sano juicio. Era un hombre increíble, trabajador, proveedor, divertido. Era un tipazo mi suegro. Pero tomaba. Y yo recuerdo cuando yo era novio de mi esposa, que su papá le decía: te quiero aquí a las 8 de la noche. Y yo le decía a mi esposa: está loco. Esta chica, ¿qué caso le va a hacer a ese borracho? Y mi esposa decía: mi papá dijo a las 8 de la noche.
Yo hacía 20 minutos de la Ciudad de México a Cuernavaca, porque nos habían dicho que a las 8 de la noche. Porque mi esposa nunca vio al hombre, siempre vio la autoridad. Nunca dijo, ay, tú estás borracho. Cuando estés sobrio, entonces vienes y me hablas de autoridad. Jamás escuché a mi esposa decir eso. Y por eso Dios le regaló a ella este pescadazo. No, no es cierto. Eso era para quitar la tensión, ¿eh? Los notaba muy tensos ya. Pero ¿qué hubiera pasado si mi esposo hubiera puesto sus ojos en el hombre? Ay, este borracho, ¿qué va a decir a mí? Tú estás borracho, primero arregla tu vida y luego ven a decirme a mí las cosas. ¿Cuántos hemos dicho eso en algún momento? No levante su mano. Ay, el líder viene a hablarme a mí de que arregle a mis hijos cuando los suyos están perdidos. Eso a ti no te importa. ¿Sí otra vez o no? Gracias, Isaías. El problema que él tenga con sus hijos es problema de él y de Dios y de sus hijos. Y Dios le va a pedir cuentas a él de sus hijos. Tú eres otra cosa. ¿Y a mí qué me viene a hablar de matrimonio este? Si ve cómo trata a la esposa, ese es problema de él y de su esposa. Ay, pastor, así no se vale. Tú estás mirando al hombre, no estás mirando la autoridad en ese hombre. ¿Me estoy explicando? ¿Está recibiendo algo esta mañana? Si nosotros aprendemos estos principios este año, amada iglesia, vamos a tener éxito en conquistar la tierra prometida. Pero si no entendemos estos principios en nuestra vida, usted y yo podemos orar, reclamar, gritar y hacer todo lo que hagamos, y el diablo se va a seguir riendo en tu cara. Se va a seguir riendo en tu cara diciendo, no ha entendido el principio de autoridad en su vida y nunca lo va a entender. Por eso el enemigo ha sido tan sutil y tan astuto en romper la autoridad en los hogares, en que el varón rompa con esa autoridad, en que delegue su autoridad. Ayer yo le decía a mi hijo, sé responsable en todo lo que hagas. Cometiste un error, responsabilízate de eso. Eso va a hacer que seas una persona excelente en tu vida. Pero los hijos no podemos abusar de esto. ¿Y cuántos lo hemos hecho? No levante la mano. ¿Cuántos hemos dicho a nuestros padres, ay, tú qué viene a decir este? Si tú en el mundo, ¿cómo eras? Y me vienes a decir a mí ahora que estás en la iglesia que yo sea marido de una... Ay, tú. En el mundo, ¿cuántas amantes tuviste, papá? En el mundo, qué borracho eras. Llegabas drogado y borracho y le ponías unas genjaretadas a mi mamá y te la cacheteabas. ¿Qué me vienes a hablar a mí ahorita? ¿Cómo que qué me vienes a hablar a mí ahorita? ¿Se da cuenta cómo el enemigo sigue usando el mismo gancho? ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted sigue siendo la carnada del enemigo. Y dice, el enemigo le sigue poniendo esas ideas. Y usted sigue viendo ¿a quién? Al hombre, en lugar de verla ¿qué? No estoy de acuerdo, por supuesto, en que tu papá le haya pegado a tu madre. Jamás estaría de acuerdo en una cosa así. Pero ese no es tu problema. Él va a pagar las consecuencias de eso que él está haciendo. Pero tú vas a pagar las consecuencias de no honrar esa autoridad. ¿Estamos aquí? Todos venimos de eso. Todos venimos de lo mismo. Todos venimos de familias rotas, de padres irresponsables, de pastores que no hicieron su trabajo debidamente, de líderes que nos ofendieron, que nos lastimaron. Y hay gente que dice, yo por eso ya no me congrego. Para usted que está ahí en Facebook. No se rían de los de Facebook, no sean así. Yo por eso ya no voy a ninguna iglesia. Usted puso su mirada en el hombre, no en la autoridad. ¿Le pongo un ejemplo? Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9. Mire qué historia. Ay, hay tanto que decir que no me quiero hacer bolas. Satanás tuvo el intento de poner su trono sobre el trono de Dios y eso violó la autoridad de Dios. Mientras busque Hechos 9.
Fue el principio de la vanagloria, la exaltación propia. Diga conmigo, autoexaltación. Ese es el problema. Eso fue lo que Dios dijo: yo no perdono esto. Yo eso no lo voy a tolerar, Satanás. Órale, vámonos. Se llama rebeldía. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de la rebeldía que él tenía. ¿Sabes cuál es el problema, joven? No es tu pecado, es la rebeldía que origina ese pecado. No es el pecado, no es lo que hagas, es la raíz de lo que estás haciendo. ¿Qué te origina a hacer lo que haces? ¿Qué te originó a robar? ¿Qué te originó a drogarte? ¿Qué te originó el alcohol? La rebeldía. ¿Por qué lo haces? Por rebeldía. Y soy rebelde. ¿Sí o no? Y el mundo lo aplaude. Porque eres diferente a los demás. Eso se llama rebeldía. Y Satanás, ese fue el punto. Y Dios le dijo: aquí no cabes así. Aquí no cabes en ese reino. ¿Qué es lo que Satanás hace cuando llegamos al reino de Dios? ¿Sigue trabajando en el mismo principio? Sí. Y los cristianos y muchos pastores y líderes caen en ese principio. Y puede usted estar predicando la palabra diciendo: ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué mi grupo no funciona? ¿Por qué no estamos avanzando en el establecimiento del reino de Dios? Porque es posible que sigamos viviendo y trabajando con principios satánicos. Y a Satanás no le hacemos ni cosquillas. Sométase a la autoridad. Romanos capítulo 13. Ya lo leímos. Sométase a la autoridad. Conozca la autoridad de Dios. ¿Cuántos hemos metido nuestra mano en unos cables pelones o en un contacto de luz y hemos sentido el bzzz? Levanta la mano, ¿quién ha sentido esto? ¿Sí? Ok. Eso le hizo saber que usted no lo vuelve a meter la mano ahí. Ahora, había una cajita antes, ¿no? Que era de toques, ¿no? Pero eso es de niños, porque usted lo regulaba. Métale la mano a una corriente 210. ¿Es 210? 220. ¿Y la de aquí de México? 120. 110. Métale la mano a una corriente así y me dice: se siente rico. Bueno, ahí le va. Escúcheme, ahora escúcheme esto. ¿Por qué uso ese ejemplo de la corriente eléctrica? Porque es lo mismo cuando tú y yo llegamos al reino de Dios. Cuando tú y yo llegamos al reino de Dios, necesitamos tener un encuentro con ¿qué? Ya entendí tu autoridad, Señor. Ya. Me queda claro quién eres tú y quién soy yo. Si usted entra con ese pie derecho en el reino de Dios, Dios lo va a usar tremendamente. Si tú y yo estamos siendo usados para ser autoridad, necesitamos entender lo que es la autoridad. No puedo ser autoridad si no entiendo el principio de autoridad, porque entonces me voy a convertir en un dictador. Hola. Me voy a convertir en un tirano. Me voy a convertir en una persona que va a ejercer presión sobre las personas sin misericordia. Y eso no es lo que Dios quiere con la autoridad. Que eso es lo que pasa cuando la gente se convierte en autoridad sin entender ninguna revelación, ningún principio de autoridad en su vida. En Hechos capítulo 8, ¿estamos ahí? 9, perdóneme. No me crucifique, nada más era un capítulo. ¿Está listo? Hechos. Con razón, no agarraba la onda. ¿Listos? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente metió la mano en el enchufe de la autoridad de Dios. ¿Sí estoy bien o no? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego lea lo que viene adelante. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Repita conmigo esa declaración: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa te es meterte conmigo y con mi autoridad.
Ya estuvo bueno, Saulo. Ya perseguiste a mi iglesia, ya mataste a mis hijos, ya estuvo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es estar siendo rebelde conmigo, Saulo. Lo estoy interpretando, ¿me entiende? Parafraseando, gracias. Diga conmigo esa palabra. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por eso lo senté aparte de su familiar, para que no le diga, "Ps, ps, ahí te hablan". No, ahí te hablan mangos. Esto es para usted. Ay, qué mal onda que no vino mi hijo. No es para su hijo. Es para usted. Esta predicación es para mí. Yo soy un hombre bajo autoridad. Dios me libre de estar queriendo hacer la obra de Dios bajo principios satánicos. ¿Cómo? Enojado con mi pastor, enojado con mi pastora. Pero trabajando para la obra de Dios, haciendo la obra y haciendo encuentros y haciendo retiros y haciendo semana de santificación. Escúcheme, ¿para qué nos sirve una semana de santificación? Dejando de comer. ¿Dios quiere sacrificios? ¿Para qué nos sirve? Estando en rebeldía. Toco un poquito el punto de Saúl. ¿No le dijo el Señor? Es mejor la obediencia que los que. Voy a tocar eso un poquito más adelante respecto a esto. Es mejor la obediencia que ¿qué? Que los sacrificios. No le estoy diciendo que no ayune. Usted dice, no, usted ni ayuna y sigue siendo rebelde. O sea, de todas maneras, lo que le estoy diciendo es, de poco nos sirve sacrificar la carne toda la semana y estar acá diciendo, oh sí, Dios, dame una palabra, háblame en la semana de santificación, voy a hacer un ayuno bravísimo. Ahora, hago un ayuno bravísimo si Dios le dice que lo haga, pero bajo un principio divino, bajo un principio cristiano, no bajo un principio diabólico. ¿Me estoy explicando? Porque entonces absolutamente de nada sirve hacer encuentros, hacer semana de santificación, hacer cosas para aquí y para allá, voltear la iglesia de cabeza, si usted sigue fuera del conocimiento de la autoridad de Dios. Si usted sigue, en pocas palabras, sin obedecer. ¿Qué queremos los padres de los hijos? Solamente queremos una cosa. Nada más queremos una cosa los padres de los hijos. Obedéceme. Nada más es lo que quiero, hijo. ¿Por qué? Porque tengo algún poquito más de experiencia. Creo que nací primero y te llevo algunos años y estoy viendo que te vas a romper la maceta y no quiero que lo hagas. Pero la obstinación, la rebeldía, el decir, no, mis ideas, mis métodos son mejores, yo no voy a ser igual a papá, y te estás convirtiendo exactamente en el mismo hombre que él. Y lo que no te gustaba y lo que no querías y lo que criticabas y lo que señalabas por estar viéndolo a él, te estás convirtiendo exactamente en la misma persona en la que eres tú. Y las mujeres a mamá. ¿Seguimos con Saulo? Para que vea lo que es tener un toque con la autoridad de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Está conmigo? Versículo 6. Él temblando y... Yo no veo a Saulo aquí en un culto de luces. Yo veo a Saulo con un enfrentamiento ¿con quién? Con un choque ¿con quién? Con la autoridad de Dios. Porque Dios sabía cómo era Saulo y sabía que esta era la única manera en la que iba a llegar al camino del Señor. Hay varios Saulos por aquí, no se haga. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, esta no es la parte tan interesante, la parte interesante es la que viene más adelante, al menos para esta prédica. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en ese momento Dios le dejó de hablar. ¿Cierto o no? ¿A cuánto le hubiera gustado que la misma voz le siguiera hablando, diciéndole lo que usted tendría que hacer? Pero Dios le dijo, hasta aquí. Ya no voy a hablar más contigo. Voy a mandar a alguien para que te diga lo que debes hacer. ¿Estoy bien? Ok, seguimos entonces.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ok, vea el versículo 10. ¿Estamos listos ahí? Aquí viene lo interesante de haber tenido un contacto, un encuentro con la autoridad de Saulo. De Dios pues, pero con Saulo, con Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿qué? ¿Qué era Ananías? ¿Era pastor? ¿Era líder? ¿Era rey? ¿Era sacerdote? ¿Qué era Ananías? ¿Cuántas veces se habla de Ananías en la Biblia? En esta. Y no se vuelve a hablar de él nada en toda la Biblia. No estoy minimizando el trabajo de Ananías, que quede claro. Era un discípulo obediente, pero era solamente un discípulo. Comparado con Saulo, ¿quién era Saulo? ¿Todo el mundo conocía a Saulo? ¿Era respetado? ¿Tenía autoridad? ¿Era temido? ¿Quién era Ananías? No lo minimizo, un discípulo obediente, pero solamente un discípulo. A quien el Señor le dijo en visión, sigo leyendo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, obediente. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. ¿Qué le dijo? Porque instrumento escogido me es este. No le dijo, yo ya le di unos toques, espérate, tú ve. Yo ya te lo amancé. Ya le puse una tunda. Ya te lo cansé. Ya nada más tú ve. Pero Ananías no sabía lo que había pasado con Saulo. Él tenía el concepto de un asesino, de un hombre que tenía autoridad, que incluso su vida estaba en peligro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo pudo haber mínimo metido a la cárcel, ¿sí o no? Mínimo. Pero vea lo increíble de haber tenido un contacto con la autoridad. Aquí viene. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya le empecé a mostrar tantito, pero le voy a mostrar más después. Estoy diciendo cosas, ¿verdad? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, hermanito, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Escuche esto. Si usted, amado, amada, tiene un contacto con la autoridad de Dios como lo tuvo Saulo, se va a poder someter a cualquier autoridad, aunque se llame Ananías y aunque sea solamente pero vea el orgullo en el que vivimos los cristianos, la soberbia y el principio satánico en el que vivimos, y no se da cuenta. Usted siendo un Saulo, llega una Ananías y usted dice, debieron de haber visto qué líder me puso el pastor Ray. No sabe ni hablar. Encuentro yo más rápido las porciones de la Biblia que él. Dice aiga. Dice vistes. Oístes. Mi líder no sabe ni hablar. Cuidado. ¿No has tenido un encuentro con la autoridad de Dios cuando tú hablas de esa manera? Porque menosprecias a un Ananías, menosprecias a tu líder, menosprecias a tu pastor de zona. No tienes idea. A lo mejor tú lo puedes hacer mejor. ¿Por qué uno le mandó a una persona del nivel de Saulo? ¿Por
qué le mandó a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es este. Hermano Saulo, Jesús el que se te apareció en el camino, ¿te acuerdas? Sí, ok, vengo de parte de él. Ah, claro, dime. ¿Qué hubiera pasado si Saulo no hubiera tenido ese encuentro de esa manera tan brutal, así lo voy a decir, perdón la palabra, con Jesús en el camino? ¿Qué hubiera pasado cuando llegara Ananías? ¿Qué hubiera dicho Saulo? Ay, me quedas corto, chaparrito. Yo hablo 3, 4 idiomas, tengo doble nacionalidad. O sea, ¿de qué me estás hablando, Dios? Esto es una risa, la iglesia cristiana. O sea, ¿por qué me ponen a este como líder? No sabe nada. Cuando Dios te pone un Ananías enfrente, es porque tú tienes que reconocer y no mirar a la persona, sino ver la autoridad de esa persona. Es mi líder de grupo. ¿Sí, amén o no? Me encantaba algo de Corea. Cuando te regalan algo en Corea, tú no puedes nada más recibirlo con una mano, lo tienes que recibir con las 2 manos. De hacer una ligera reverencia. Yo lo recibí con una mano, me dijeron 2 manos, reverencia. Es una cultura. ¿Estamos acá? ¿Sabe por qué la iglesia de Corea es una iglesia con victoria y con poder? Lo pensábamos mi esposa y yo. No es porque oren 24 horas al día, ni porque clamen Señor, 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 Señor. Es porque entienden perfectamente bien el principio de autoridad. Y cuando en una casa, en una iglesia, en una familia se entiende el principio de autoridad, ahí derrama Dios bendición y multiplica y trae un crecimiento impresionante. Pero cuando no hay ese principio de autoridad en tu vida, hagas lo que hagas, clames lo que clames, le gritas Señor, le gritas papito, le gritas como quiera, Dios dice, no entiendo lo que me estás diciendo. No sé a quién le hablan. Perdóname que lo diga así. Bola de rebeldes, murmuradores. Nunca los conocí. Hacedores de maldad. No sé de qué me estás hablando. No entiendo a quién le llamas. ¿Quieres que yo haga cosas grandes por ti? ¿Quieres tomar la tierra prometida este año? Pero no entiendes el principio de autoridad. Ve y honra a tu padre y a tu madre. Ve y tiende tu cama, hijo. Ve y termina la carrera que tus padres te están dando. Ve y dale gracias por la escuela que ellos están pagando. Es que usted no conoce a mis padres. ¿Qué importa cómo sean? Ve la autoridad que tienes. Tienes una autoridad delante de ti. Hónralos. Pero perdóneme que lo digo con todo respeto, pero cuando se mueren ahí están de chillones. Ay, papá, ¿papá qué? Si no lo pelabas cuando estaba en vida, nunca lo honraste cuando estaba en vida. Todo el tiempo te la pasaste hablando mal y murmurando y enojado y criticado, enganchado con Satanás, porque no te dio, porque mantuvo a otros hijos antes que a ti. Problema de él. Se lo saqué a fuerzas. Es que a los otros que no eran sus hijos les dio más. ¿Y qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Se da cuenta cómo Satanás te engancha? ¿Te vuelve a aventar el mismo anzuelo y vuelves a atrapar el mismo anzuelo? Hónralo. Pero no conocí a mi padre. Hónralo. Bendigo la vida de ese hombre que nunca me dio nada. Para que tú seas libre y entiendas la autoridad. Para que cuando tú estés en autoridad, entiendas lo que Dios te ha puesto y dónde Dios te ha puesto. Y la puedas ejercer con sabiduría. Y no es exactamente igual a Él. ¿Estamos acá? ¿Está recibiendo algo? Diga amén. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso fue lo que le dijeron a Saulo. Dura cosa te es estar de rebelde. Ya estuvo bueno, Saulo. Y Dios le puso un arrastrón. Porque déjeme decirle algo. Saulo no estaba en contra de Dios. Él sabía que existía, pero a su manera. No sé si me estoy explicando en esto que le voy a decir ahorita. Pero él sabía que Dios existía, solamente que él tenía su forma, su manera. Y Dios le dijo, es en mi forma, no en la tuya. Como te voy a enseñar que tú tienes que caminar. Por eso le digo que esos pecados son más fácilmente perdonados. Y cuando usted dice, Dios no existe, no hay nada que hacer con ese. ¿Sí me explico o no? ¿Usted está tentando contra qué? Cuando usted dice Dios no existe, dice el necio en su corazón, no hay
Dios es una persona necia, que en su corazón hay una actitud de rebelde. Está viendo todos los días el sol, está viendo todos los días su vida, está viendo cada día que respira y dice: Dios no existe. ¡Qué necio! ¡Qué rebelde! ¡Qué actitud tan desafiante! ¿En contra de qué? De la autoridad de Dios. Eso es lo que Dios no perdona. Eso es lo que Dios dice: bueno, te estás metiendo, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuándo dicen amén por su líder de grupo familiar a partir de ahora? Quiero que vaya a su grupo familiar esta semana y cuando vea a esa personita pararse ahí temblando, ¿mande? ¿Diciendo aiga? No diga aiga. ¿Si puede? Diga: honro a mi líder de grupo. Gracias por su trabajo. Gracias por su esfuerzo. Al menos el tipo o la tipa está haciendo algo que yo no podría hacer. Al menos él está haciendo algo diferente a mí. Y yo lo único que hago es criticarlo y juzgarlo. Dé gracias a Dios por los ministros de la alabanza que están acá. Ay, hoy no tocaron la que me gustaba. ¿Y quién dice que lo hacemos para que te guste a ti? Lo hacemos para que le guste al Rey, no para que te guste a ti, ¿verdad, Ricky? ¿Le gustó a Dios? Gracias, Señor. Que tu presencia descienda sobre este lugar. Si te gustó a ti esta ofrenda de alabanza que trajimos delante. Si nos gusta a nosotros, si le gusta al pastor, eso es lo de menos. Tampoco las alabanzas las ponen porque me gustan a mí. No ponen las que a mí me gustan. Ponen las que creo que a Dios le van a gustar y le van a ministrar en ese día. ¿Habrá gente que puede hacerlo mejor que yo? Seguramente que sí. ¿Habrá gente que puede hacerlo mejor que tu líder de grupo familiar o tu supervisor o tu pastor de zona? Seguramente que sí. Deja de hablar de él. Vamos a unirnos en la autoridad de Dios. Vamos a respetar la autoridad que hay y vamos a ganar la tierra prometida. Entonces sí le aseguro que vamos a ganar la tierra prometida. Pero cuando usted solamente tiene en su corazón esa imagen de la autoridad negativa, porque usted tuvo una mala autoridad cuando usted estaba en el mundo, entonces no va a ir hacia ningún lado. Y lo único que va a hacer es enseñarle a sus hijos exactamente lo mismo. No obedecemos al hombre, obedecemos a la autoridad. Escúcheme, usted no me obedece a mí porque soy Raimundo Gómez Sierra. No, señor. No. Usted obedece la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Punto. Si usted me obedeciera a mí, entonces sí, míreme a mí. Y entonces no tendría nada que obedecer. Porque no habría muchas cosas buenas en mí. Habría mucho más cosas malas y puntos negativos en mi vida, los cuales usted podría descalificar y no obedecer. ¿Por qué obedece? Porque entiendo y hay una revelación en mi corazón que es una autoridad puesta por Dios. Punto. Es como el ujier. ¿Cuántos obedecieron al ujier hoy para decirle dónde se sentara? No, yo me siento donde a mí se me da mi regalada gana. Como aquel que el ujier le dijo: pase para adelante. No me paso. Entonces el ujier le dijo: en el nombre del Señor Jesús, pásese para adelante. Entonces vinieron conmigo: pastor, me trataron como demonio, porque me dijeron: en el nombre del Señor, pase para adelante. Le dije: ¿y usted obedeció? No. Le dije: pues usted es peor que un demonio. Porque el demonio, cuando se le dice en el nombre de Jesús, lo hace. ¿Y usted se pasó? No me pasé. Peor que un demonio. No es broma. El ujier le dice: subas allá arriba, allá está su lugar. Pero ¿por qué si yo me siento aquí? Y este es mi lugar. Los ujieres hoy, ¿cuántos dan gracias a Dios por los ujieres? Nos dan la bienvenida, tienen los baños limpios este día, se remangan las mangas, sirven al Señor. Pero no lo hacemos por eso, no los honramos por eso, porque hay gente que a lo mejor puede lavar un baño mejor o te da mejor la bienvenida que la cara de los hermanos. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque ellos representan al Señor hoy. Tienen la autoridad delegada del Señor hoy. Por eso son los ujieres hoy. ¿Sí, amén o no? Espero que sí. Dios usa su máximo poder. Quiero concluir con esto, en esta introducción apenas, para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir.
Hay gente aquí que todavía está en la iglesia, pero no ha tenido un encuentro, no, con la autoridad de Dios. Quieren a ese Dios bonito, suavecito, que nos apapache. Oh, qué rico, Señor, que estoy contigo. ¿Eso fue lo que tuvo Pablo? ¿Esa fue la manera en la que él se convirtió? ¿Qué dijo el Señor? ¡Pum! Tumbó del caballo. ¡Órale! ¿Por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? Ya estuvo bueno de esto, Saulo. Ya, párale. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. ¡Pah! Es como si este brother hubiera metido la mano en el contacto con los cables pelones. Una de 200, ¿qué? De 220. ¡Pum! ¿Cuántos necesitan una así? Algunos necesitan una así. Porque a pesar de que están aquí en la iglesia y de que son líderes o de que servimos, todavía tienen un problema de rebeldía en su corazón. No vamos a llegar muy lejos con eso. Dios usa en su máximo poder para mantener su autoridad. Su autoridad es lo más difícil de resistir. Los que somos tan justos, escuche esto para terminar, según nuestra propia opinión y sin embargo tan ciegos, necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios. Al menos una vez en la vida usted necesita un encuentro con esa autoridad de Dios, que lo sacuda, que lo ponga en su lugar. Dígame fuerte a eso. Que le diga: yo soy Dios, tú estás ahí. ¿Cuántos creen que el mundo necesita entender eso hoy? Yo soy el que estoy acá arriba. Por eso Dios me puso a predicar esto durante todo el año. Durante todo el año. Ojalá queden algunos para el 2023. Si usted queda y permanece y lo entiende y lo recibe en su corazón, va a ser una persona que Dios va a usar de una manera extraordinaria. Si estamos siendo usados y estamos en el servicio cristiano, usted necesita encontrarse con la autoridad de Dios. Cierre sus ojos un momentito. Usted necesita ser quebrantado por la autoridad de Dios, como lo fue el apóstol. Por eso Saulo fue quien fue, porque él fue quebrantado con la autoridad de Dios. Pero hay gente que resiste la autoridad. Hay gente que le da la vuelta a la autoridad. Huyen de la autoridad. Se cambian de iglesia cada vez que ven cerca el enfrentarse con la autoridad de Dios. Puedes seguir huyendo, no pasa nada. Tu vida difícilmente va a ser moldeada. Quiero darle tiempo para que digiera lo que acaba de recibir. ¿Cómo me gustaría que le dijera al Señor: gracias por la vida de papá? Tu autoridad inmediata, tu padre. Ojalá lo puedas arreglar de una vez y para siempre este año ya. No importa cómo fue papá. Por favor, no importa cómo fue papá. Ya deja de atragantarte con esa mentira del enemigo. Es que mi papá, ¿tu papá qué? No mires al hombre, mira la autoridad. Cómo me gustaba, aunque me costaba mucho trabajo, pero ahora cómo lo reconozco cuando mi esposa me decía: mi papá me dijo a una hora. A mi esposa le importaba muy poco si su papá estaba alcoholizado o no. Ella siempre me dijo: es mi padre, yo lo voy a honrar. Yo agradezco tanto eso hoy. ¿Cómo me gustaría escuchar en los hogares que los varones le dicen a los hijos: a tu mamá la respetas porque es mi esposa? Y que las mujeres dijeran a los hijos: si tu papá te lo ordenó, lo vas a hacer.
Y que usted no se ponga del lado de la rebeldía, hermana. No lo tolere, por favor. Póngase del lado de la autoridad. Aunque después usted tenga que hablar a solas con su esposo y decirle: mira, no me gustó cómo lo hiciste, pero aparte, usted en ese momento se mantiene respetando la autoridad. ¿Sabe qué? Aunque su esposo la riegue y lo haga mal, Dios va a respetar, Dios va a respaldar esa autoridad, porque es una autoridad delegada por Dios. Lo acabamos de leer en la Biblia. Varones, deja de quitarte esa culpa absurda que no sirve para nada. Cuando tus hijos te digan: pero tú antes eras un alcohólico, eras un mujeriego, ¿qué me vienes a decir? ¿Qué te vengo a decir? Pues que soy tu padre, y lo que yo era o yo soy no es asunto tuyo. No es asunto tuyo lo que yo hago o no. Por tu bien, hijo. Justamente porque no quiero que seas como yo. ¿Tienes un problema con la autoridad? Ven acá al frente rápidamente para que Dios sane eso. No te tardes. Si hay un problema con eso, ven acá al frente, vamos a orar. Con todo mi cariño, con todo nuestro amor. Sí, si el Señor lo está poniendo ahora y te dice: tú tienes que estar ahí, porque yo tengo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ya, ¿no? Vamos a empezar algo nuevo, un año nuevo, pero vamos a empezarlo de la manera correcta. ¿Te parece bien? O podemos seguir como estábamos. Dice el Señor: no pasa nada, hijo, no hay problema. Los que están en Facebook, le mandamos un abrazo bien fuerte a todos los que están allá. Oramos por ustedes también. Si usted está puesto en pie en casa, si usted está haciendo este llamado y está viniendo al altar ahí en casita, oramos por usted también. Que Dios le ministre, que Dios le bendiga y que pueda resolver eso lo antes posible. Que Dios les bendiga a los que están en Facebook. Muchísimas gracias.